Potencias. Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo 2 elevado a 3. ¿Y qué quiere decir 2 elevado a 3? Que esto es 2 por 2 por 2, 3 veces el 2. Entonces, es una multiplicación reiterada de un cierto número. El n, que es el exponente, indica la cantidad de veces que se repite la base, que sería el 2. Entonces, el n sería el exponente y el 2 que tenemos acá sería la base. Eso es lo que dice acá. Dice que las potencias están formadas por la base y por el exponente. Por la base, que sería el 2, y por el exponente, que sería el 3, ¿no? Bueno, dice también que el número que se multiplica varias veces y el exponente el número de veces que se multiplica la base. Entonces acá tenemos a elevado a n. Esto quiere decir que la a se repite n veces a través de un producto, n veces la a. Y para ello nosotros vamos a trabajar con las siguientes propiedades. Acá tenemos lo que es la multiplicación de potencias de igual base. Entonces tendría yo lo que es a elevado a n por a elevado a m, y esto es igual a elevado a n más m. Entonces acá, si yo presentara un ejemplo de esto sería 2 elevado a 2, por ejemplo, por 2 elevado a 3. Entonces el 2 es la base. El 2 lo puedo conservar como base y yo sumo los exponentes. Es decir, yo sumo el 2 con el 3 y eso me da 5 y conservo la base. Ah, que fue pastel. Borré todo. Era 2 elevado a 2 por 2 elevado a 3. Y eso era 2 más 3, ya. Entonces esto sería 2 elevado a 5. Sumaría el 2 más el 3. También existe la misma para la división. Entonces para la división sería de la siguiente forma. Sería 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2. También conservo la base y resto exponentes. Esto quiere decir, por ejemplo, a elevado a n dividido en a elevado a m. El a, que es la base, la conservo en una sola y resto exponentes. Entonces quedaría 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2. Conservo base y resto exponentes. Serían 3 menos 2. Entonces quedaría 3 menos 2 es 1, quedarían 2 elevado a 1, ¿no? ¿Se entiende eso, no? ¿No es muy difícil? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, lo que a veces se hace, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si esto estuviera al revés, fuera 2 elevado a 2 partido en 2 elevado a 3. Lo que yo hago muchas veces es conservar la base, pero decido dónde conservarla. Acá la conservé arriba. La conservé en el numerador, ¿no? Porque quedó un número entero. Pero yo podría conservarla abajo, como denominador. Si conservo este 2 abajo, yo tomo primero el exponente de abajo y después el exponente de arriba. Entonces esto sería 1 partido en 2, un medio, ¿no? ¿Se entiende eso, no?
No, profe, lo entendí. ¿Qué es lo que no entendió? No, profe, nada. Pero ¿qué cosa no es lo que no entiende? Entiende que se restan los exponentes, ¿no? Sí, sí entiendo eso. Ya. Lo que no entiende por qué quedó un Pero 1 ¿por qué un arriba. medio eso? Lo que pasa es que yo tengo este 2, ¿dónde está? Arriba, ¿Y este 2? abajo. Ya. Entonces yo tengo ese 2 y tengo ese 2. Entonces uno de estos dos es el que conservo. Ah, Y yo conservé el de abajo. ya. Acá tengo ese 2 Pero el 1, y ese 2. Lo conservé arriba. Ya. Ahora, ¿por qué aparece el 1? Porque si yo conservo abajo, tiene que haber algo arriba. ya, tiene que ser un 1. Tiene que ser un 1. Sí, tiene que ser un 1. Ahora, si yo conservo ese 2 ahí, hay un 1 abajo también. Espérate, no me la tomó. Hay un 1 abajo, ¿no? Porque todo número entero va partido por un 1 conveniente. Que a veces me conviene que aparezca, ¿no? Y a veces no. Voy a preparar el café. Entonces, yo tengo que tener presente que siempre va a estar ese 1, maestro. Entonces, aparece cuando me conviene. Cuando no hay nada, yo lo escribo. ¿Ya? Y eso es bastante, se ve harto en matemática. Se le llama el 1 conveniente. Entonces yo puedo conservar la base arriba o puedo conservar la base abajo según me convenga. ¿Estamos, no? Pero después lo vamos a ver en un ejemplo. Sí, profe. Generalmente la mayoría de los casos se conserva arriba, ¿ya? Pero voy a ver que en algunos casos me va a convenir conservarla abajo. Aquí, por ejemplo, yo tengo el a elevado a n y eso elevado a m. Esto es potencia a una potencia. Entonces yo tengo el 2 elevado a 2, pero esto está elevado a 3. ¿Qué es lo que hago? Multiplico los exponentes. 2 por 3 son 6. En eso consiste esa propiedad. ¿Se entiende, no? O no se entiende para nada. Sí, profe. Y acá tengo potencia de un producto. En la potencia de un producto, nosotros la vamos a utilizar de la siguiente forma. Yo voy a tener un exponente que lo voy a pasar hacia adentro. Entonces va a quedar a elevado a m y b elevado a m. Y lo puedo aplicar de la misma forma para la división. Entonces un ejemplo, por ejemplo, tengo 2 por 3 y eso va elevado a 2. Entonces quedaría 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Si lo tengo para la división, sería 2 partido en 3 elevado a 2. Que haría 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2. No sé si hay alguna pregunta, una réplica. ¿No? Ya, vamos acá. Bueno, aquí en este documento habla de la potencia con exponente menos 1 y potencia con exponente negativo. Al final es el mismo concepto. Pero yo la potencia con exponente negativo prefiero verla de la siguiente forma. Un poco distinta a lo que parece ahí. Yo prefiero verla como una fracción. Por ejemplo, si yo tengo a elevado a menos n, yo voy a decir que el a elevado a menos n lo puedo escribir como a partido en 1. ¿Se entiende eso, no?
entienden? No, escuché mucho lo que me dijo. Sí, profe me dijo, ¿no? O no, profe. Algo de profe escuché. No, profe. No, profe, no entiendo mucho. Ya. No, profe, no. Ya, usted cuando tiene un número cualquiera, este número cualquiera siempre va partido por el número 1. ¿Entiende eso? Sí, profe, entonces que por regla general todos los números serán partidos en 1. En 1, sí, el 1 conveniente. Y para que este signo que está acá sea positivo, yo lo que está acá adentro lo giro, lo invierto. Entonces el 1 queda arriba y el A queda abajo. Y ahí me quedo el exponente positivo. Y eso considero que es más fácil que esto que considero que está muy enredado todavía. Por lo menos así se hace más fácil para mí. Bueno, así yo recuerdo Sí, que profe, lo llevé. Entonces ahí yo puedo trabajar con fracciones o con números enteros. Veamos un ejemplo con un número entero. Por ejemplo, 2 elevado a menos 3. Entonces lo que hago es que este 2 yo lo parto en 1, ¿no es cierto? Y lo elevo a menos 3. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el signo. Este signo de acá tengo que cambiarlo. Entonces lo dejo ahora positivo, pero ¿qué pasa adentro? Cambia el orden. El 1 queda arriba y el 2 queda abajo. Ahora si quisiera resolver esto se repite 3 veces. profe. Dígame. Dígame. No, eso le iba a preguntar. ¿Queda vacío o había que seguir simplificando? Sí, pues si lo quiero resolver sería un medio por un medio por un medio. Un medio. ¿Pero es obligación resolverlo? No, pero eso sería un octavo, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa si mi ejemplo es una fracción? Por ejemplo, es 2 tercios elevado a menos 2. Yo lo invierto, coloco el 3 arriba y el 2 abajo. Y ahora puedo multiplicar 2 veces esto, pues serían 9 cuartos, ¿no? Si quiero resolverlo. ¿Se entiende, no? ¿O está muy difícil? Por mi parte, sí entendí, profesor. Ya. Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Ya, entonces, ahora lo otro es que todo número elevado a 0 siempre va a dar 1. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, no sé, por raíz de 2 partido por pi, multiplicado por e elevado a raíz de 2, partido en 100, por ejemplo, estoy inventando cuestiones. Logaritmo de 2 de 4, y dice que todo esto va elevado a 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? 1. 1. Entonces, no me importa el enredo que me colocaron acá adentro. Si ese enredo está elevado a 0, es 1. ¿Sí o no? Si ese enredo está elevado a 0, es 1. Tan simple como eso. Ya, esto voy a tener que borrarlo porque lo había hecho en otro curso. Ya, entonces acá lo que voy a hacer yo es dejar todas las bases iguales juntas. Por ejemplo, aquí yo tengo algunas bases que se repiten, que son iguales, y las voy a juntar. ¿Se entiende eso, no? Ya, entonces, por ejemplo, hay unas bases que se repiten. Por ejemplo, esta base la voy a dejar al lado de esa. Y la otra quedó al lado de la otra.
Entonces acá lo que se dice es que se conserva la base, por ejemplo el 2 se conserva y se suman los exponentes, eso es lo que dice esto de acá, ¿no? Yo conservo la base y sumo exponentes, es decir, digo n más m, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Ah, ¿esa no se multiplican los exponentes? No, la que se multiplica el exponente es la de abajo, en esa. Cuando tengo una potencia y multiplico exponente. Acá vale. dejo todo esto como 2 Sí, sí. y lo elevo, en este caso, por ejemplo, a 2, que sería el primer exponente, y le sumo el segundo exponente, que es el negativo. Y lo mismo hago acá con el 3. Lo elevo a 2 y le sumo el otro, que es 2. No sé si entienden eso. Es muy difícil. Entonces acá yo digo que más por menos menos, entonces va a quedar 2 menos 2. Y acá me quedaría 2 más 2, ¿no? Pero 2 menos 2, ¿cuánto da? 0, ¿no? Igual a 0. Y acá me daría 4. Entonces 2 elevado a 0, ¿cuánto es? 1, ¿no? 1. Por lo tanto, eso sería 3 elevado a 4. Y con eso me conformo que quede expresado, ¿no? Porque la idea es saber aplicar las propiedades, saber aplicar esto. Entonces, como pueden apreciar ahí, tenemos de distintos colores pintados los elementos correspondientes. Entonces, por ejemplo, acá, yo selecciono eso, ahí, y ordeno esto. Entonces, lo que voy a hacer es que arriba tengo unos que tienen base 2. Entonces, esos que tienen base 2 los dejo juntos. Entonces, este lo voy a correr de acá para dejarlos de base 2 uno al lado del otro. Y acá hago lo mismo, corro este para dejarlos de base 2 juntos. De esta forma, los que tienen base 2, puedo conservar la base. Entonces yo observo que acá hay algunos que tienen base 2, entonces esa base 2 la conservo. La conservo y sumo los exponentes. ¿Y cuáles son los exponentes? Los exponentes serían el 3, el 2, ¿o no? Y el menos 4. Y el menos 4. El 2 y el menos 4. Ahí, ¿o no? Y abajo realizo lo mismo con el 3. Entonces aquí me está seleccionando toda la cosa. Voy a tener que anotar de nuevo eso, ¿no? Ah. Ya, y acá. Ya, entonces era un 2. Serían 2 más 3, ¿o no?
más el menos 3. No sé si hay preguntas. Ya, y eso quedaría así nomás, profe. ¿No habría que simplificarlo más? Voy a tener que resolverlo, ¿no? La suma, ¿no? Serían 3 más 2, ¿o no? Menos 4, ¿no? Sí, Y la de abajo serían 2 más 3 menos 3, ¿o no? sí, profe. Ya. Entonces acá yo sumo todo esto. Sumo el 3 más el 2 y menos el 4. Serían 5 menos 4 son 1, profe. 1. 1. Y abajo daría 2, ¿o no? Ya, entonces ahora... ¿Está bien o no? Sí, profe. Sí. Ahora voy a ocupar la propiedad como la había enseñado arriba. ¿Se acuerdan cuando me dijeron que no me entendían por qué quedaba abajo? Yo ahora lo voy a explicar de esa forma. Miren. Esa fracción... Perdón. Y esta otra fracción... esto es un numerador y este es un denominador. Un numerador y un denominador. Entonces lo que voy a hacer, yo voy a decidir dónde conservar el 2. Si lo conservo arriba o abajo. ¿Dónde creen ustedes que me conviene conservar el 2? En el 2. ¿Dónde? En el 2 conviene conservarlo abajo. Abajo, para que quede el exponente positivo. ¿Y el 3? Y el 3 conviene arriba, ¿no? Arriba. El 3 arriba y el 2 abajo. Entonces ahí quieren los exponentes positivos. Esa es la idea. Si el 2 lo conservo arriba, el exponente va a quedar negativo, ¿no? Entonces este de arriba lo borro yo, porque ya el 2 lo conservé abajo, ¿no? Entonces, como conservé el 2 abajo, primero coloco el exponente del 2 de abajo, que es un 2, y le resto el exponente del número de arriba, que era un 1, ¿no? Y acá hago el mismo juego. Entonces selecciona todo. Ya lo voy a anotar de nuevo. Que era 2 menos 1, ¿no? Ya. Y acá lo conservo arriba el 3 y le resto, en este caso, el menos 2. Y ahora resuelvo. Quedaron ambos positivos, eso es lo bueno, bonito. Entonces quedaría 3 menos 2, lo cual es 1. Y acá quedaría 2 menos 1, lo cual también es 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta yo puedo decir que esto es 3 medios, ¿no? No se ve ahí, pero... De hecho no coloqué 3 medios, coloqué 13. Ahí sí. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿las pruebas van a ser con alternativa o van a ser con desarrollo? La prueba es con alternativa. Ah, yeah. Es como la... Mira, pero bueno, a ver qué está... Por ejemplo, esta es la prueba de la otra matemática, no la que tienen ustedes. Por ejemplo, a ellos la primera prueba se pregunta solamente problema. Esta es la que viene de Santiago. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a visualizarla, esta no la construyo yo, la construyen en Santiago. Por ejemplo, aquí tiene unos problemas. Te voy a mostrar una página además de las primeras, por ejemplo. Esos son los problemas que aparecen en la Appleo, ¿no? Por eso me interesa al menos verlo el jueves, empezar a ver los problemas. Y ahí empezar de lleno, porque esto es lo que se va a preguntar en la prueba. Entonces tú ves ahí, ¿no? En este caso, la figura de 105, ¿cuántos fósforos tiene? Y yo pincho la alternativa que es la correcta, ¿no? No, pues digo que son 421, pincho esa.
Igual que la diagnóstica que hicieron, pues, ¿no? Que le hice yo, porque hicieron. ¿Se entiende, chicos, no? ¿Y qué pasó, todas? ¿Están dando una respuesta parecida? No, pero eso parece que Sí, profe. así es, pues. Entonces, lo que entra principalmente son problemas. Y después viene lo que es razones y porcentaje, que es lo que viene también en la prueba de ustedes. Bueno, profe, ¿y para cuándo sería la primera prueba? Fin de mes. Es como el 30 de abril, parece, ¿no? Más o menos. 29 y 30 de abril. El 27. 27. Ya, pero en esa fecha, bueno. Queda un mes todavía, pues, ¿no? Aunque el mes a veces pasa volando. Dígame, no alcancé a escuchar. Ya, por lo menos me escucho bien, ¿no es cierto? Que en la mañana unos alumnos me decían que me escuchan. Pero estoy pensando lo raro, yo casi siempre con ese curso donde tengo problemas nomás. No, me escucha bien, profe. Ya. Escucha bien. Porque ahora que recuerdo, también me dijeron un día que me escuchaba mal. O a lo mejor son ellos que tienen mala conexión, pues. Pero ahí yo lo escuchaba clarito. Igual que ustedes lo escucho clarito también. Ya, acá la idea de esto es saber ocupar las propiedades. Eso es lo que me interesa ver hoy día. Seguramente son los alumnos. A lo mejor son ellos. Entonces, por ejemplo, unos 3 me dicen que se escucha mal y uno se queda que 3 te dijeron que se escuchaba mal. Pero a veces, por ejemplo, alguno me dice se escucha mal, profe. Y yo le pregunto, no, profe, yo lo escucho bien, me dice. Entonces ahí obviamente no es mi problema, el problema de ellos. Ya, entonces chicos, mira, aquí yo tengo el 9 y tengo el 4. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Es que la idea es ocupar propiedades. La idea no es resolver esto que yo llegara a un número. No, pues la idea es poder ocupar propiedades para cuando ustedes lleguen a álgebra, sepan cuáles son las propiedades de potencia, si sepan estas propiedades. Entonces pueden decir, puedo conservar base y sumar exponentes. O multiplicar exponentes, cuando una potencia es una potencia. Ahora la pregunta es, este 9, ¿cómo lo puedo escribir, pero a través de números primos? Es decir, como factorización prima. Es elevado a 2. 3 elevado a 2, ya. ¿Y el 4? 2 elevado a 2, ya. Entonces acá lo que voy a hacer... elevado a 2. Excelente, de elevado a 2, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo que este es 3 elevado a 2. ¿Correcto? ¿O no es correcto? Sí, profe. Ya, gracias. Correcto. Correcto. Entonces, yo este número que está acá, yo lo reemplazo ahí en el 9. ¿Por qué? Porque 9 es 3 elevado a 2, ¿o no? Y yo lo necesito escribir así, como 3 elevado a 2. A su vez, el 4 es 2 elevado a 2. Entonces, este número que es 2 elevado a 2, lo reemplazo donde está el 4. Pero como el 4 está elevado a 2, se ve que está elevado a 2, ¿no? Miren, el 4 está elevado a 2, ese 4. Yo cuando reemplace la potencia del 4, lo voy a tener que realizar dentro de un paréntesis. Por otra cuestión que nada que ver. A ver, están para arriba ahí. Entonces ahí yo coloco esto, esa cantidad, justo donde está el 4. Entonces ahora resuelvo. Pero yo podría aplicar, es decir, conservar base y restar exponente ahí, pero no puedo.
o conservar base y restar exponente acá, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque acá tengo una potencia de una potencia, entonces tengo que resolverla para que cada base esté elevado a un cierto número. ¿Se entiende eso, no? Ya, entonces, ¿cómo funciona la fórmula de potencia de una potencia, que es esta? Esa es la fórmula de potencia de una potencia. ¿Cómo funcionaría? Quedaría el 2, quedaría 2 elevado a 4, ¿o no? Exacto, porque se multiplican los exponentes, que son el 2 y el 2. Entonces esto queda 2 elevado a 4, como dice su compañero, porque multiplicamos exponentes. Y los exponentes eran 2 por 2, ¿no? Ahora, el 2... Sí, profesor. Excelente. El 2 es la base. Entonces yo conservo base y resto exponentes. Entonces ahora le pregunto a ustedes, este 3 que está acá abajo, ¿qué exponente tiene? 1, profe. 1. 1. Y entonces, si no tiene exponente es un 1. Si no tiene denominador es un 1 también, ¿o no? ¿Ya? Entonces hay que dejarlo claro eso. Y acá yo tengo esta división y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde conservo el 2? ¿Acá arribita o acá abajito? Abajo. Abajo. Para que quede positivo. Ese es el objetivo. Entonces lo conservo ahí abajo. Borro esto de acá, ¿no es cierto? Y quedan 1. Ahí quedaría un 1, ¿no es cierto? Pero no lo anoto porque hay un 3 al lado, pues, ¿no? Y acá lo pasa, acá lo dejo restando. Acá lo mismo, lo conservo arriba. Este lo eliminaría. Y como tenía exponente 1, restaría acá, ¿no? Entonces acá sería 2 menos 1 es 1, por lo tanto es 3 elevado a 1. Y acá serían 2 elevado a 1 también, ¿no? Esto es 3 medios, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Pasamos al T. El E no lo voy a hacer porque es medio complicado. Entonces mejor que usted me vaya entendiendo clarito que no entiendan, pues, ¿no? Sí, toda la razón. ¿Sí o no? No sé si ustedes han visto videos de youtuber en internet o no. ¿O nunca han visto? ¿De qué, profe? De algún, porque un Julio Profe, cosas así. Yo sí, profe, últimamente estoy viendo a un profe que anda haciendo actividades. Ya. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque, por ejemplo, hay uno que se llama el profe Alex. ¿Ya? Y, por ejemplo, la técnica que tiene es que los ejercicios que te explican no son tan difíciles. Son relativamente sencillos. Por ejemplo, si yo te explico potencia, te explico con este no es tan difícil. Pero si te lo explicara con ese o con ese, sería como un poco más difícil, ¿no? Entonces, si te explico una materia de una materia aproximadamente no tan fácil, pero no con un ejemplo ultra difícil, tú lo vas a entender de una más claro, ¿no? Te queda más entendible, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decirle, no? Sí. Entonces, es como más fácil enseñar de esa forma. Entonces, es más fácil dejar todo claro que cuando explico con un ejercicio que es más complicado.
Entonces por eso, por ejemplo, él aplica esa técnica. Y explica sumamente bien, sí, pero a veces no explica el difícil. Y le va sumamente bien, po. No sé si lo he comentado con ustedes, pero yo creo que el próximo mes ya destrona al rey de todos, porque es el Julio Profe, ¿no? No sé si han escuchado al Julio Profe ustedes. Entonces, bueno, El Julio Profe, uno pelado, colombiano, bueno, el profe Ali también es colombiano. Ya, entonces acá yo voy a ocupar la misma técnica que he ocupado siempre. Voy a tratar de juntar los tres, que son los que puedo juntar acá arriba. O sea, claro, no puedo juntar ese. Entonces, acá la idea es aplicar esa propiedad, que es donde uno conserva base y suma exponente. Por ejemplo, ahí conservo la base, que es el 3, y sumo los exponentes, que es 2 más 2, ¿o no? 3 elevado a 4. Y sería 3 elevado a 4. Y a ver, en el otro paso me va a dar eso. Y voy a tener que dejarlo como 3 elevado a 4, ya, ¿no? Ya, 3 elevado a 4. Y ahí, así se va reduciendo esto. Por ejemplo, ahora, yo lo único que podría hacer, porque ya no puedo conservar base y sumar exponentes, porque no se repiten, pues, ¿no? Usted me va a decir, ah, pero profe, yo veo que se repite, ¿o no? Se repite el 3 elevado a 4 con el 3 elevado a menos 3. Pero resulta que no están como una multiplicación, están como división. O el 2 elevado a 5 con el 2 elevado a 4, ¿no es cierto? Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer sería como ordenarlo también. Es decir, lo que quiero decir es que puedo colocar este acá adelante. Y por ejemplo, podría cambiar el orden de acá para que me quede ordenado. Y voy a correr esto para acá para que me quede así, mire qué lindo. Ahí quedan ordenaditos. Entonces ahora yo veo, digo, ah, perfecto. Esos, y este quedaría solo, porque no tiene... Tendría un 1 arriba nomás, ¿no? Pero no tiene una base igual arriba. Entonces no la puedo conservar y restar exponente, ¿no? Voy a tener que dejarla ahí abajo, ¿no? No. Ya, entonces chicos, yo conservo la base y resto exponente. Entonces, por ejemplo, la base, el del 2, ¿dónde me conviene dejar la base? ¿Arriba o abajo? Abajo, profe. Y abajo. Entonces esta de arriba la borro. Y esa tenía un exponente que era 4, ¿no? Entonces al 5 le resto 4. Esta, ¿dónde me conviene dejarla? ¿Arriba o abajo? Arriba, profesor. Arriba. Entonces esta baja la borro. Recuerde que esa tenía exponente menos 3. Entonces cuando lo deje arriba, ¿cómo quedaría arriba? Quedaría menos. Y mire, y menos 3. Más. Positivo. Sería positivo finalmente, ¿no? Ya, pero en el otro paso lo voy a dejar positivo. Y yo me doy muchas vueltas acá. Entonces serían 4 más 3, ¿o no? ¿Sí o no? Y acá serían 5. Sí, profe. Serían 5 menos 4, ¿no? Es 1, ¿no? Ya. Entonces esto sería 7. Ahí no. Ya, entonces ahora yo puedo aplicar esta propiedad que está acá al lado. Por eso la dejé al lado. Yo ese lo elevo a este, a todo ese. Ese va a quedar elevado a todo eso. Y lo mismo con ese, ¿no?
Entonces, todo esto de acá, ocupando eso, yo voy a decir que esto, todo esto, va a quedar elevado a ¿qué número? 21, profe. Al 3. Sí va a dar 21, sí. Y esto va a quedar elevado a ¿cuánto? A 3 también, pues, ¿no? A 3, profe. Cada uno a 3. Y este también a 3. Entonces su compañero, ¿alguien entendió por qué dijo 21? ¿Qué propiedad ocupó él para que diera 21? Y, profe, se multiplican los exponentes. Exacto, potencia una potencia. Entonces queda 3 elevado a 21 porque le ocupó potencia una potencia. Acá queda 2 elevado a 3. Y acá queda 5 elevado a ¿cuánto? A 6, profe. ¿Y por qué es 6? Porque se multiplican los exponentes en Ya. 3 por 2. Exacto, potencia una potencia. Como dice usted, si multiplican los exponentes serían 3 por 2. Y ahora aquí no puedo hacer nada, pues chicos. Lo único que podría hacer es dejar como este en medio que se vea más bonito, ¿no? Ahí no, ¿no? Ya, esto no lo voy a explicar. Sí, profe. Está medio... Y ese tampoco, porque hay que descomponer todo el número. Ya voy a explicar este como último, y ahí estaríamos. Voy a aquí después si quieren hacer esos que están ahí ustedes, para que practiquen. Ya, este tiene un truquito, porque para poder aplicar esas propiedades que tenía arriba, yo siempre tengo que tener un por entre medio, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo ese por? ¿A quién se le ocurre cómo puedo escribir? ¿Ah? ¿Pasándolo abajo? No, pero ¿cómo puedo escribir esto en 9 más 9 más 9 como una multiplicación? 3 elevado a 3. Ya, 3 elevado a 3. Esto es 9 más 9 más 9. ¿Cuánto es eso? 27, ya. Ya. Lo que quiero que quede claro, que todo esto es 27, ¿no? Sí, 9. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, y ustedes me dijeron que este era 9 elevado a ¿cuánto? ¿A 2? No, profe, me equivoqué. A 3. No, pero estuvo bien lo que me dijo. Ya, 9 elevado a 2 3 elevado a 3 le había dicho, es pero 81. me había equivocado. Es 81, ¿cierto? Y obviamente esto no es 81. Ah, pero ahora se dio cuenta que el valor era 27. Y ahora me está diciendo que esto es 3 elevado a 3, ¿o no? Sí, profe. Ya. O me dijo 9 elevado a 3, no me acuerdo. Ya. Pero no andaba tan perdido. No, profe, le dije 3 elevado a 3. Ah, 3 elevado a 3. Ya, 3 elevado a 3. Y era 27. ¿Ya? Y 3, obviamente, esto es 3 elevado a 3, pues. Eso. Está ahí. No, profe, no era. 9 más 9 más 9, ¿no es 3 elevado a 3? No, Pero, Sí, profe. pero 9 más 9 más 9 es 27, pues, ¿no? ¿Sí o no? profe, me enredé. No, pero mira. 9 más 9 más 9 es 27, ¿no? Sí, profe. Ya. Sí, Ya. sí, profe. ¿Sí o no? Ya. ¿Y 27 es lo mismo que 3 elevado a 3? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces eso es 3 elevado a 3. Sí, profe. Es 3 elevado a 3. Perfecto. Pero, yo quería que me respondieran otra cosa. 9 más 9 más 9, ¿cómo lo puedo escribir como una multiplicación?
9 elevado a 3. Ya, 9 elevado a 3 me dice. Ya, entonces usted me dice que 9, mire, para que esto me sirve para que entendamos los conceptos. 9 elevado a 3 es esto. Es 9 más 9 más 9, ¿no? Lo que quiero llegar a usted, que hay algo que es tan obvio, que nosotros entendemos tan bien el concepto, ¿ya? Pero no nos damos cuenta realmente cómo es el concepto. Por ejemplo, 9 elevado a 3, usted me dice que es 9 más 9 más 9. Y según lo que definimos No, profe, porque al inicio estaría malo, ¿no? No, por el 9. Sí, ¿Cómo? hay que multiplicar pues 9 por 9 por 9. Ya. 9 elevado a 3, 9 Es por una 9. potencia. Ya, es una potencia. Y esto no es potencia, porque es una suma, ¿no? Para que sea potencia tiene que ser una multiplicación, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Ya. Entonces está malo. Entonces, veamos el concepto. Yo cuando tengo 9 elevado a 3, esto es 9 por 9 por 9. Y todos entendemos esto, ¿no? A lo mejor usted antes de llegar a esta clase sabía que 9 elevado a 3 era 9 por 9 por 9. ¿Ya? Sí, profe. Usted también cuando llegaba a esta clase sabía algo, pero lo desconocía. Y es esto. Resulta que 3 por 9 es 9 más 9 más 9. Usted conocía esto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Pero no, en ningún momento se dieron cuenta que era 3 por 9. Porque, por ejemplo, yo digo, pero mira, si tú tienes, no sé, pues si yo tengo 2 sacos de papa, ¿no es cierto? Son 2 por saco de papa, ¿no? Pero a lo mejor nunca me le ocurre que es un saco más otro saco, ¿no? O, por ejemplo, yo tengo 3 autos, ¿no es cierto? Yo lo único que digo, 3 autos. 3 autos. Y sé que acá hay una multiplicación yo, ¿no? Pero probablemente eso yo lo asumo. Pero yo olvido de qué es esto. Esto significa que tengo un auto más otro auto más otro auto, ¿no? La multiplicación es una suma consecutiva, ¿no? De la misma cantidad, ¿no? Eso es la multiplicación. Una suma consecutiva. Sí, profe. Y la potencia es una multiplicación consecutiva, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y con esto termino, entendiendo que nosotros estamos acostumbrados a realizar la multiplicación sin saber que es una suma consecutiva, a lo mejor, o ignorando eso, ¿no? Y por eso que aquí muchos no me pudieron responder al tiro, que cómo puedo escribir 9 más 9 más 9 como una multiplicación, ¿no? Y era 3 por 9 nomás, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Me entendieron ahora, no? Sí, ¿O me di mucha vuelta? Sí. Ya, y acá tengo 3 elevado a 5. Pero, acuérdense que nos dio 27, ¿no es cierto? Resulta que el 9 yo lo puedo escribir como 3 elevado a 2, ¿no? Y ahí está porque, ¿de dónde aparece el 27? El 9 es 3 elevado a 2, ¿no? Entonces ahora yo puedo aplicar las propiedades vistas antes. Y conservo la base y sumo exponente. Entonces quería 2 más 1, ¿no? Sí, profe. Y ahí aparece el 3 elevado a 3, ¿no? Sí. ¿Dónde debo conservar la base? Abajo. Ya abajo. Entonces como arriba no va a existir nada, no puede quedar así en blanco, porque no puede ser 0. Es un 1, ¿no? Queden uno.
Sí, profe. Ya, y entonces, ¿cuánto daría este resultado final y con esto termino? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Y ahí estaríamos listos.